Muy buenos días. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua les damos la más cordial bienvenida a la celebración por el Día del Idioma, un día muy especial para nosotros. A continuación, cedemos la palabra al doctor Marco Martos Carrera, presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Muy buenos días para los que están en el Perú y otros países vecinos, y buenas tardes por los que están en España y otras partes de Europa. Para mí, como presidente de la Academia Peruana de la Lengua, es una circunstancia muy especial, muy emocionante abrir este, este acto de homenaje al Día de la Lengua y recordar pues que el idioma español o castellano, digamos, viene de muchos siglos atrás, eh, haciendo un cálculo desde el siglo X, y llega hasta nosotros lozano, vivo y hablado por 500 millones de personas. El lugar de la Academia Peruana respecto del español es importante para nuestra comunidad en nuestro país, porque desde que se fundó en 1887 por iniciativa de Ricardo Palma, hay dos fechas: el 5 de mayo, cuando se abrió eh, como academia correspondiente en Madrid, y el 30 de agosto de 1887, cuando tuvo su primer acto público en la Universidad de San Marcos. Bueno, la Academia Peruana de la Lengua siempre se ha caracterizado, desde su fundador, Ricardo Palma, por la defensa del modo de hablar de los peruanos, la lengua general, que es la española. Y esa ha sido una línea que Palma marcó y que ahora es línea de todos los países, incluyendo España, y que, bueno, defiende la unidad de la lengua y también la variedad de la lengua. Y no, desde sus comienzos, eh, el español en el Perú estuvo en contacto con muchas lenguas que han enriquecido a este idioma, particularmente el quechua, el aymara, el mochica y 40 lenguas que se hablan en este momento en la selva del Perú. La Academia Peruana ha hecho algunos esfuerzos por difundir también las gramáticas, los vocabularios en estas lenguas, y yo creo que ese es el camino que nos espera en el futuro. Unidad y diversidad. Unidad en una lengua, el español, y diversidad en esa misma lengua, y unidad y diversidad también de lenguas en nuestro territorio. Las lenguas pueden convivir, las culturas no son enemigas unas de otras, y el porvenir yo creo que será aventuroso. Muchísimas gracias por estar aquí en esta conferencia que dará hoy día nuestra académica Eliana González Cruz, y un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marco. Seguidamente tendremos la intervención de la académica Eliana González Cruz, quien disertará sobre lengua e identidad nacional. Eliana González Cruz es miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española, profesora principal de la Universidad de Piura, doctora en Lingüística Hispánica por la Universidad de Navarra, magíster en Artes Liberales, mención Lengua y Literatura, por el Instituto de Artes Liberales de la Universidad de Navarra, licenciada en Educación con mención en Lengua y Literatura por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Su enorme vocación docente la ha llevado a impartir cursos en estrategias de aprendizaje, investigación educativa, comprensión lectora, normativa del español y literatura peruana. Tiene publicaciones en revistas, libros y actas de congresos. Es creadora del blog Castellano Actual, un blog en el que participan docentes del Departamento de Lengua y Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura, que procura difundir el uso correcto de nuestra lengua castellana. Lo coordinó desde su creación en el año 2012 hasta el 2014. Estimada, tiene la palabra. Bien, muchas gracias. Buenos días. Agradezco al doctor Marco Martos, presidente de la Academia Peruana de la Lengua, por esta invitación para hablar en esta ocasión por el Día del Idioma. Recordemos también que hoy es el Día Mundial del Libro y de los Derechos del Autor. Desde el punto de vista sociolingüístico, se suele definir al Perú como un país multilingüe y pluricultural, dado que coexisten una serie de lenguas y dialectos
propios de etnias y culturas diferentes. Si bien el llamado castellano o español es la lengua mayoritaria, existen también el quechua, el aymara y las más de 40 lenguas de la selva. Teniendo este complejo panorama lingüístico-cultural, ¿cómo se puede hablar de identidad nacional? Recordemos que llamamos identidad nacional al conjunto de rasgos propios de un territorio constituido en un Estado soberano. En el caso peruano, valdría la pena preguntarnos, ¿cuáles son esos rasgos propios si entendemos como propio todo aquello que es exclusivo, peculiar, particular a alguien o a algo? ¿Los peruanos tenemos algo peculiar y exclusivo? ¿La tierra? ¿La raza? ¿El idioma? ¿Qué nos es propio? Basta con hacer un breve recorrido histórico para darnos cuenta de que eso propio también ha ido cambiando en cada época, preincaica, incaica, colonial, republicana. Es más, dentro de la propia época republicana, también se podría distinguir entre lo propio de los primeros 150 años y lo propio de los últimos 50 años. Así pues, en nuestro país, lo propio se ha ido forjando en cada momento sobre la base de unos propósitos y unas orientaciones comunes considerando en mayor o en menor medida lo geográfico, lo étnico, lo tradicional y lo cultural. Aunque también conviene recordar que en algún momento se ha olvidado ese bien común y se han buscado satisfacer intereses personales a expensas de los demás, lo que ha llevado a que muchos peruanos no se hayan sentido parte del trayecto histórico nacional. Y es que la identidad colectiva solo será posible de alcanzar cuando cada individuo vea que se le ofrecen las condiciones necesarias para su desarrollo social, moral, intelectual y económico. Así, al ser la lengua el mejor signo de identidad de un pueblo, de una comunidad, conviene preguntarnos, ¿cómo un país con 55 pueblos originarios y 47 lenguas originarias, según los datos oficiales, lo consigue? Y sobre todo, ¿cómo se puede lograr que los más de 32 millones de habitantes se sientan parte de un único país? Estamos de acuerdo en que todo proceso de identidad nacional continuo y permanente se debe dar usando las herramientas o la herramienta más valiosa de todas, la propia lengua. Pero en el caso peruano, ¿cómo debería darse y en qué lengua? Antes conviene que repasemos algunos pilares lingüísticos. Para ello quisiera partir de la idea bastante difundida de que la manifestación cultural por excelencia es la lengua, un idioma, y de que toda lengua es la materialización de la capacidad humana que es el lenguaje. Ya el lingüista rumano Eugenio Coseriu se encargó de aclarar que solo los seres humanos poseemos lenguaje en la medida en que ponemos en práctica nuestra capacidad creadora, pero materializada bajo presentaciones históricamente reconocidas como lenguas o idiomas. Así, una frase tan simple como hola, dicha en cualquier idioma, adquiere un sentido porque ha sido expresada para alguien y con una intención determinada. Si bien esta facultad responde a una finalidad comunicativa básica, no podemos olvidarnos de los otros dos usos igual de significativos. Así, ponemos en práctica esta facultad para concebir e interpretar el mundo que nos rodea, pero también para crear belleza, valiéndonos de nuestra creatividad. Recordemos que Aristóteles reconocía tres grandes usos del lenguaje. Él hablaba del lenguaje con una finalidad práctica o comunicativa, lo que conocemos como el logos pragmáticos, de una finalidad lógica o logos apofánticos, y de una finalidad poética o creativa, logos poéticos, y a cada una de estas dedicó un tratado especial o particular. Por eso se suele decir que el lenguaje es la simiente que nos define como seres eminentemente sociales, puesto que nos permite interactuar en el amplio sentido de la palabra con nuestro entorno y con los demás seres humanos. Dicho de otro modo,
El lenguaje no solo nos define como personas, sino que nos permite entender qué significa ser persona. Y no solo qué significa ser persona, sino qué significa vivir entre personas. Vivir entre personas resultará más sencillo si antes hemos entendido qué significa ser persona. Por ello, la interacción solo será posible cuando, atendiendo a alguna de las tres finalidades antes mencionadas, el ser humano haga uso de su lengua, de su idioma. De allí que Pedro Salinas afirme que, y cito, no habrá ser humano completo, es decir, que se conozca y se dé a conocer sin un grado avanzado de posesión de su lengua. Fin de cita. Pero no olvidemos que toda lengua es más que un código constituido por signos lingüísticos y por reglas gramaticales, cuyo conocimiento es compartido por los hablantes de una determinada comunidad. Y que una lengua es el mejor medio de conocimiento y comprensión del mundo que tenemos. De allí que cobre sentido afirmar que hablar una lengua implica categorizar el mundo para poder interpretarlo, y solo se logrará según la cosmovisión de cada cultura, de cada comunidad. Por ello, Salinas también señala que es deber de la comunidad preservarla, porque constituye su propia dignidad espiritual. Y que, continúa diciendo, no es permisible a una comunidad civilizada dejar su lengua flotando a la deriva, sin velas, sin capitanes, sin rumbo. Por eso, solo cuando entendamos que lo más preciado de una comunidad es su lengua, empezaremos a valorarla porque cada comunidad modela su realidad, su entorno a su manera. Además, es la razón por la que se dice que toda lengua implica herencia, tradición, contexto. Dicho de otro modo, toda lengua contiene la idiosincrasia de la comunidad, al margen de si esta comunidad es grande o pequeña, desarrollada económicamente o no, de si está asentada en la costa, en la sierra o en plena Amazonía. Asimismo, debemos saber que los hablantes heredamos un patrimonio que es común a todos y que si bien está la posibilidad creativa manifestada cada vez que utilizamos nuestra lengua, debemos saber que está en cada hablante la responsabilidad tácita de preservar aquello que se ha heredado. Para Manuel Casado, toda lengua viva por el hecho de hablarse cambia. Pero al mismo tiempo, si queremos evitar el riesgo de incomunicación y de babelización, hemos de atenernos al uso heredado. O sea, hemos de ser solidarios con quienes compartimos idioma. Esta tradición heredada que el hablante se siente que le es impuesta desde que nace, lo obliga a mantener ciertas reglas, ciertos moldes expresivos, ciertos giros discursivos que de no seguirlos correría el riesgo no solo de no ser comprendidos, sino incluso de ser excluidos bajo los calificativos de incoherente, confuso, descortés, grosero, soberbio, inculto, maleducado, machista, racista, mentiroso. Por eso es tan importante que todos los hablantes conozcan su propia lengua. Igualmente, no debemos olvidar que toda lengua suele estar sometida a múltiples variaciones motivadas tanto por factores internos como por externos. Corresponde a los factores internos las reglas de los planos fonético, morfosintáctico y léxico-semántico de su propio sistema. En cambio, corresponden a los factores externos, a los aspectos históricos, culturales, sociales, que condicionan su realización. Esto quiere decir que un hablante tiene que saber que no solo importa lo meramente estructural, sonidos, palabras, frases y oraciones, lo interno, sino que debe considerar también lo externo, pues todo lo dicho está determinado por aspectos tales como la intención o el propósito, los participantes, el contexto, los movimientos del cuerpo, los gestos, el espacio, el contacto visual, el tono de voz, las pausas, la rapidez o lentitud al hablar, etc.
que suelen ser distintos en cada sistema lingüístico. Comprendido esto, conviene señalar que actualmente en nuestro país muchas políticas lingüísticas están encaminadas a la protección y promoción tanto de lenguas regionales como de lenguas originarias, porque han visto que muchas, sobre todo las llamadas lenguas originarias, están desapareciendo. Los gobiernos de los últimos años han venido realizando una serie de políticas de preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de nuestras lenguas originarias. Si bien estas políticas no han sido uniformes, porque hemos pasado desde la indiferencia absoluta a la reivindicación total. 200 años después de alcanzada nuestra independencia, aún no hemos conseguido del todo ni la protección ni la promoción de dichas lenguas. Recordemos, por ejemplo, que mediante el Decreto Ley 21156, en pleno gobierno del general Velasco Alvarado, no solo se reconocía la lengua quechua como lengua oficial, sino que en su artículo 2 señalaba que, y cito, a partir de la iniciación del año escolar de 1976, la enseñanza del quechua será obligatorio en todos los niveles de educación de la República. Fin de cita. Pero esta obligatoriedad no se cumplió porque a tres meses después de la publicación de dicho decreto ley, el general Velasco fue derrocado por el general Morales Bermúdez y pasó lo que suele pasar en el Perú, no continuar con lo dispuesto por un régimen anterior. Al margen de esta política de no continuidad, conviene señalar que una lengua no se impone ni por decretos ni por leyes. Además, hubiese sido conveniente preguntarle al gobierno velasquista qué variedad del quechua era la que se hubiese enseñado, pues hay que ser muy ingenuo para pensar que una lengua es uniforme. 46 años después también sería conveniente preguntarse, pero esta vez a nosotros mismos, si hubiese sido conveniente imponer la lengua quechua en lugares en donde el castellano o español ya se había asentado, pues estamos hablando de un uso lingüístico de más de 150 años. ¿Es que acaso esa hubiese sido la solución para conseguir nuestra identidad? Es cierto que durante la época colonial y buena parte de nuestra vida independiente se privilegió el idioma español por encima de las lenguas originarias, y estas no solo fueron perdiendo importancia, también número de hablantes. Más todavía, muchas de ellas ni siquiera tenían el estatus de lengua. Actualmente incluso nos topamos con algunos peruanos considerados cultos que se refieren al quechua, la segunda lengua en número de hablantes, como dialecto quechua, porque, según ellos, carecía de escritura. Conviene precisar que en el Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú, publicado por el Ministerio de Educación en octubre del 2013, se señala que todos los departamentos de nuestro país encontramos hablantes de lenguas originarias y que, cito, Lima es el departamento que concentra la mayor diversidad lingüística en el Perú, puesto que los hablantes suelen migrar a la capital de nuestro país. Fin de cita. En el referido documento, las 47 lenguas recogidas en nuestro país han sido clasificadas según su alcance. Así tenemos lenguas originarias de alcance departamental, lenguas de alcance provincial y lenguas de alcance distrital. Asimismo, se establece una distinción según el estado de vitalidad. Se han identificado, por ejemplo, lenguas vitales, lenguas en peligro y lenguas seriamente en peligro. Además, no podemos olvidar que en nuestra Amazonía aún existen pueblos indígenas que están apartados por voluntad propia y que desde el año 2006, mediante la Ley 28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, el Estado procura su protección y garantiza sus derechos a la vida, a la salud y a su integridad, tanto personal como comunitaria. Es importante lo que se ha hecho, pero no es suficiente. Conviene que se continúe investigando
que se analice el contacto de lenguas, principalmente en zonas donde se da una confluencia lingüística. Asimismo, conviene que periódicamente se evalúen los cambios que se van dando tanto en el uso como en el número de hablantes. Pero, sobre todo, es urgente que se diseñe un plan estratégico de revitalización y conservación de las lenguas, teniendo en cuenta las peculiaridades culturales de cada comunidad. Debemos saber, además, que no hay lenguas mejores ni peores, ni lenguas superiores e inferiores, pero sí hay lenguas con un gran número de hablantes y lenguas con un menor número de hablantes. Unas han desarrollado la escritura, otras no. Unas cuentan con léxico especializado en distintas áreas, otras lo tienen muy limitado. Unas han alcanzado prestigio literario que va más allá de sus fronteras, otras no. Como sabemos, históricamente el idioma español llega a suelo americano en 1492 y a suelo peruano en 1532. La rápida desarticulación del imperio incaico y el descubrimiento del potencial minero permitió que el Perú llegue a ser el más importante virreinato de la América española y Lima en el principal foco cultural. La corona española, desde el primer momento, procuró que los habitantes de estas tierras fuesen adoctrinados en la fe cristiana, pero también que aprendiesen la lengua castellana. Ambas tareas no fueron fáciles al inicio, pues en ambos procesos está involucrado el sentir de cada comunidad. No resulta nada fácil que de la noche a la mañana uno termine adoptando la idiosincrasia de quienes considera son sus opresores. Sin embargo, es necesario destacar la noble labor de los misioneros que aprendieron a hablar las lenguas originarias, sobre todo las más difundidas, para conseguir su propósito. Así se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Carlos III, mediante Real Cédula, provoca el cambio al ordenar, y cito, que se extingan los diferentes idiomas y solo se hable el castellano. Fin de cita. Esto dio pie al proceso de monolingüismo y la exclusión de las lenguas originarias. Si bien en 1821 se rompe el vínculo con España, se mantiene la castellanización impulsada además por las clases dirigentes que consideraban que la unidad lingüística era la mayor garantía de la unidad nacional y un poderoso vínculo de fraternidad con las demás naciones hermanas hispanoamericanas. Se procuró así la asimilación de los indígenas por medio de la escolarización y la enseñanza solo en castellano, pues esta lengua siguió manteniéndose como la oficial. Igualmente se la consideró de uso obligatorio en los contextos formales y continuó su difusión gracias al servicio militar obligatorio y los medios de comunicación. No podemos olvidar, asimismo, de toda la tradición literaria y lingüística que respaldaba y sigue respaldando a esta importante lengua. A pesar de todo el esfuerzo desplegado por los gobiernos de los primeros años republicanos, la castellanización no se dio de modo homogéneo en todo el país. Además, nunca se ha contado ni con los medios humanos ni con los económicos para conseguir este proyecto. Más todavía, se sabía que había un número mayor de hablantes de castellano varones que mujeres, principalmente en la sierra y en la selva. Recordemos que muchos de los varones se vieron obligados a aprender esta lengua porque era el único medio que les permitía relacionarse, primero con sus compañeros en el ejército y luego porque estando ya en las ciudades y tenían que transar con los comerciantes o con los funcionarios, se veían prácticamente forzados a usarla porque era la lengua nacional. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua castellana se intensificó ya en pleno siglo XX, porque el acceso a la educación fue gratuito y obligatorio. Pero conviene decirlo, suele ser la llamada variedad estándar nacional de castellano, que tiene como base la norma limeña, la que sigue actuando como modelo del buen hablar, y es la que se utiliza en los medios de comunicación y en las distintas situaciones oficiales y formales. Así, teniendo como modelo la variedad limeña,
se procura opacar e incluso desprestigiar toda variedad regional. Además, tras las sucesivas olas de migraciones desde la sierra hacia las ciudades costeñas, han ido extendiendo algunos de los rasgos de las hablas andinas y selváticas que cada día buscan un justo reconocimiento. Por eso, conviene partir de la idea de un castellano variado desde el punto de vista diatópico, es decir, cada lugar tiene sus propios rasgos. Diastráticos, es decir, cada hablante tiene sus propias realizaciones según su nivel sociocultural. Y diafásicos, pues cada hablante hace uso de su lengua en función de las circunstancias comunicativas. Sin embargo, cabe señalar que muchos de los rasgos característicos de la variedad peruana son rasgos propios del castellano de América: ceseo, yeísmo, voceo, el uso plural del ustedes, uso de los diminutivos, entre otros. La Declaración Universal de Derechos Lingüísticos de 1996, que reconoce los derechos lingüísticos y rechaza la homogeneización forzada, señala en el inciso 3 del artículo 23 de la sección segunda correspondiente a educación que ésta, y cito, debe estar siempre al servicio de la diversidad lingüística y cultural y las relaciones armoniosas entre diferentes comunidades lingüísticas de todo el mundo. Fin de cita. Porque, como ya lo hemos dicho, toda lengua es mucho más que un simple medio de comunicación. Toda lengua, insisto, es medio de conocimiento y comprensión del mundo. Toda lengua es sin duda alguna el componente más importante de la identidad de una comunidad. Gracias a los movimientos culturales que se han sucedido a lo largo de todos estos años en nuestro país, ha comenzado un cambio importante en la mentalidad y en las actitudes de los intelectuales peruanos que no han dejado de reivindicar las culturas originarias que lamentablemente siguen siendo consideradas rezagos de un pasado de incultura y atraso. Se ha conseguido cambiar la vieja idea de que la verdadera identidad nacional solo sería posible una vez conseguida la difusión total de la lengua castellana. Si bien resulta innegable que al ser la lengua castellana la lengua mayoritaria podría ser un gran medio que nos permita identificar nuestros ideales comunes, propósitos o aspiraciones colectivas que nos faciliten construir nuestra identidad, pero sin dejar de lado nuestras lenguas originarias. Por ello, consideramos que es un gran paso el que se viene dando desde hace varios años. Algunas dependencias estatales han venido trabajando para conseguir la tan ansiada educación bilingüe e intercultural. Han elaborado alfabetos oficializados o guías de uso de alfabetos, manuales de escritura, gramáticas pedagógicas, etc., de varias de nuestras lenguas originarias. Han diseñado también un plan estratégico que permite atender a las instituciones educativas de educación intercultural bilingüe de manera progresiva. Necesitamos de una auténtica educación plurilingüe y multicultural. Necesitamos fomentar su uso y aprendizaje para no perder esta maravillosa riqueza cultural y lingüística heredada. Y para lograrlo deben ser varios los agentes que tendrían que intervenir. Sin duda el Ministerio de Educación, y para ello debe contar no solo con un presupuesto acorde con lo que implica sacar adelante este proyecto, sino que debe apoyarse en profesionales especializados. Igualmente, no podemos olvidarnos de los medios de comunicación que han desempeñado un papel fundamental en la construcción de la idea de nación y que en la actualidad aún lo siguen haciendo. Sería bastante oportuno que también se cuente con ellos como herramientas de apoyo. Asimismo, tanto las entidades públicas como privadas deberían desarrollar una serie de acciones, personal capacitado para comunicarse de manera oral y escrita en las lenguas originarias, servicio de intérpretes o traductores, señalética, etc., principalmente en aquellas zonas bilingües que promueven el uso, la preservación, el fomento y la difusión de las lenguas indígenas.
Debemos entender que la auténtica identidad nacional no se consigue imponiendo la uniformidad, sino más bien reconociendo y valorando la variedad. Por eso es tan importante que se impulse el bilingüismo y la interculturalidad, para que avancemos más hacia el enriquecimiento mutuo y no hacia el conflicto. Solo cuando lo entendamos lograremos ser una patria más justa, armónica y pacífica. Quisiera terminar tomando como referencia dos momentos bíblicos señalados por el lingüista madrileño Moreno Cabrera: la Torre de Babel y el milagro de Pentecostés, o lo que conocemos como confusión, caso de Babel, y comunicación, el caso de Pentecostés. En un extraordinario ensayo, Moreno Cabrera nos dice que más que ver la pluralidad de lenguas como un estorbo, hay que verla como una ventaja. Así, en el caso peruano, hay que entender nuestra diversidad lingüística como una posibilidad que permitirá que consigamos nuestro desarrollo y bienestar social nacional. Esto nos lleva a decir que cuando comprendamos que debemos tender puentes y favorecer el contacto, el intercambio, el respeto, la tolerancia, podremos hablar de patria, así, con mayúsculas, porque no solo nos sentiremos ligados por la tierra y la historia, sino por algo mucho más trascendente. Sentiremos que lo que nos une no solo es el afecto, el sentirnos verdaderamente peruanos libres de complejos de superioridad e inferioridad, sino porque tendremos un proyecto de desarrollo común por el que hay que trabajar. Muchas gracias. Agradecemos a la académica Eliana González Cruz por su interesante exposición. También queremos agradecer a los académicos que nos han acompañado, al público que está también a través del Zoom y de las redes sociales. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Muy buenos días con todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.